Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal. Suscríbete, comparta y activa tu like para que el video se haga viral, se haga tendencia y así alcancemos más público. Bueno señores, reportera de importante noticiero de Estados Unidos halaga al presidente Nayib Bukele por su combate a la criminalidad. De esto y más estaremos hablando a continuación. CNN destaca la transformación de El Salvador bajo la administración de Nayib Bukele. El reportaje publicado por CNN aborda la reducción del flujo migratorio de los salvadoreños hacia Estados Unidos a causa de la transformación en seguridad que ha experimentado el país en las oportunidades que ha surgido como resultado. La reconocida cadena de noticias CNN publicó el reportaje en donde se evidencia la transformación en seguridad que ha adoptado El Salvador por el combate directo a las pandillas que ha liberado al gobierno del presidente Nayib Bukele durante los últimos 3 años. El mandatario compartió el reportaje en su cuenta oficial X. El video recopila datos, opiniones, compatriotas radicados en Estados Unidos, salvadoreños e inversores. CNN destacó que, debido a la violencia que se vivió durante décadas a manos de las pandillas, miles de salvadoreños migraron a Estados Unidos en busca de refugio y que ahora, gracias a las condiciones de seguridad que se viven actualmente, los compatriotas han decidido regresar aún décadas después de vivir en Estados Unidos. Entre el 2022 y este año se han registrado la disminución del 36% en el flujo migratorio de El Salvador hacia Estados Unidos. Según indica la CBP, la gente solía tener miedo de caminar en las calles de la capital de San Salvador. Ahora aquellos que huyeron están regresando, destaca la reportera. El reportaje recopila los testimonios de compatriotas radicados en Estados Unidos y salvadoreños que residen en el país e inversores que han regresado en busca de oportunidades que han surgido gracias al clima de seguridad que se vive en El Salvador, luego de que entró en vigencia el régimen de sección, estrategia que ha permitido encarcelar a más de 81,000 pandilleros que extorsionaban, amenazaban y asesinaban a la población día a día. Así que veamos, el presidente Nayib Bukele colocó en subtitulado el reportaje. Vamos a ver. Power of change. People used to be afraid to walk down the streets in El Salvador's capital. Now, those who fled are flocking back to the city. Welcome back. In El Salvador, a power struggle between the president and the gangs has transformed the country. Thousands of criminals have been put in prison, and some constitutional rights, like due process, have been suspended under emergency measures. Now, the security situation is so different that people are returning, even after building new lives over decades in the United States, as CNN's David Culver saw for himself. On the U.S. southern border, we've seen the desperation and determination of folks trying to get into the U.S., often fleeing the unimaginable. Sometimes you go to sleep and you never know if you're gonna wake up. Diego Morales dreamed of a better life, escaping the horrors of El Salvador's brutal civil war. I like United States. I've been here for almost 30 years. So I can say, also this is my country. Hey, Jairo, I'm David. Nice to meet you. He's made Houston, Texas home, starting a business and a family here. But Diego now noticing fewer Salvadorans following his path. Now it's safe, so people staying over there. Less than a decade ago, El Salvador was labeled the murder capital of the world,
Gangs were essentially in charge. But in the past 3 to 4 years, this country has seen a radical transformation. Locals tell us that they finally feel safe enough to be outside. Which may explain the sharp drop in migrants from El Salvador attempting to enter the U.S. CBP data shows a 36% decrease in Salvadorans crossing the southern border from 2022 to last year, with numbers expected to fall even further this year. But the data only tells part of the story. Hola, yo soy David. Blanca Flores. Hola, Blanca. Igualmente. We meet Blanca Flores and Victor Bolaños. They fled El Salvador in 2003, leaving their 3 college-age sons behind. From all the people you worked with there. Planning to eventually bring them to Colorado. At least that was the plan. They were able to get their kids through schooling and everything through their work in the U.S. But after 15 years, the couple lost their asylum claim and was forced to accept a so-called voluntary departure back to El Salvador. It's a lot of work. Yeah, 15 years. Returning just ahead of the country's pivotal 2019 presidential elections. Si estos sinvergüenzas. A 37-year-old Nayib Bukele won, and in 2022 declared a controversial state of emergency that is still in effect. Bueno, ahí pueden ver ustedes cómo el reportaje de la cadena CNN está sacando alusión del pasado que vivía nuestro país, denominada la capital de la muerte, donde nos manteníamos en primer lugar de los países más violentos del mundo o más peligrosos, incluso superando a países que estaban en guerra. Y nosotros no estábamos en guerra, pero estábamos entre los países más peligrosos y el índice de homicidio superaba la de toda América Latina. Al 106% teníamos el homicidio. Hubo un mes, en el mes de agosto, donde estaba gobernando el FMLN, efectivamente el expresidente Sánchez Serén, que se llegó a ese mes a 900 personas muertas, asesinadas. Y no bajaban. Se mantenía el rango 400, 500, 300, pero no bajábamos de 100 mensual. E incluso hubieron más muertos después de la posguerra que en la propia guerra. O sea, después de los acuerdos de paz, pensaron que todo iba a ser color de rosa. Y se puso peor la situación. Pero sigamos viendo reportajes que están poniendo aquí, ¿verdad? Correspondiente al gobierno del presidente Nayib Bukele. Arresting more than 81,000 people and counting. His consolidated power tightened his grip of control and essentially eliminated any political opposition. Parece un padre preocupado por sus hijos. And yet Blanca sees Bukele more like a concerned father. ¿Verdad, ma? 2 years ago, the Bukele administration introduced financial incentives for citizens looking to return to El Salvador. The government reports nearly 19,000 Salvadorans have moved back under this program. And you think the economy will get better because security is better? I think the immigration can stop if we have a job. Human rights groups, though, question Bukele's tactics in cracking down on gangs, alleging widespread abuse and claiming that many innocent people have been swept up in the mass arrests. But the government stands by its actions, as does nearly everyone we meet here. You can imagine how afraid I was that one of my sons was going to be recruited for the gang member or killed. And you think President Bukele saved them from that? That's right. In some places, the millennial leader and his social media posts are seemingly revered and good for marketing, attracting locals and folks visiting. I was like, this can't be the same country. There's no way. Is this your family too? This is my aunt. Jessica left as a child with her parents during the Civil War. This is her first time back. And now I'm like kind of sad that I've lost so many years and not have seen my family for like 30-something years. Investors also seeing the potential here. We meet up with one of them, a familiar face. Diego, how are you?
What a place you have. Diego Morales in town with his family, checking in on his boutique hotel, which opened a year ago on the land his parents once worked, but could never afford to buy. Now, he is the owner. They can stay here alone. Everything is safe, you know. While some locals make it clear their land is not for sale, the surging prices along the coast are too good for others to pass up. This used to be gang lookout, basically. They would have scouts who would keep their eyes Yeah, they on call people. it post, you know, having people over here, over there, you know. But now it's No. potentially the site of luxury and relaxation. Yep, it's totally different now. During a period of time, the noise that we would hear would be, say, gunfire. Gunfire. But now it's construction noise. New roads, luxury homes and resorts, all coming soon. Diego's not the only one in his family who sees the possibilities here. And you could see building a future here. Exactly. His son, Jairo, born and raised in the U.S., an American now looking south for his Salvadoran dream. Bueno, señores, ahí está el reportaje de CNN en el cual habla de la transformación en nuestro querido país El Salvador. Lo que muchos no quisieron ver, lo que muchos quisieron burlarse. La oposición estos videos no los comparte. Ellos solo comparten grupitos de personas de 10 o de 15 personas sin oficio que salen a marchar y que están en contra del régimen de sección, pero que tienen razón de marchar porque sus familiares pandilleros están presos en el CERCOP. Tiene lógica que salgan a marchar porque les hace falta la entrada de dinero a costillas del dolor o la sangre del pueblo salvadoreño. Toda esa gente, en su mayoría que anda marchando, son personas que tienen a sus hijos encarcelados, hijos que pertenecían a diferentes pandillas y que son los que les tiraban los rollos de billetes, y mientras ellos atortados y las nanas atortadas en un sillón tenían todo: las plasmas, televisores los más nuevos, tenían los juegos de comedor los más nuevos, el juego de sala, sillones los más nuevos, lavadora y secadora. Tenían las cocinas, ni las ocupaban porque solo pasaban ordenando a pollo campero, pizza hut, hamburguesa, y todo a costilla del pueblo. Ahora les toca que salir a trabajar y por eso están llorando, porque aquellos que les tiraban el dinero para que ellos vivieran bien, ahora están adentro. Pero que todas sus comodidades que los padres de estos pandilleros disfrutaban era a costa de una vida honrada y trabajadora, que tenía que pagar con su vida el no poder pagar alguna renta o extorsión que exigían. Aquí pueden ver ustedes el reporte donde se habla del cambio que ha dado nuestro querido país en materia de seguridad. En el siguiente video también hablaron de seguridad. Los créditos son para el canal de Nathan Bakis y sus plataformas digitales: Facebook, Twitter, en TikTok, en YouTube. Suscríbanse al canal de Nathan Bakis, por favor. Un acoso, una avalancha, un linchamiento mediático. En eso creo que sí está más fuerte la cosa que en el pasado. Pero no tenemos periodistas encarcelados o nadie encarcelado por criticar al gobierno, por criticar al presidente. Que al final de cuentas lo importante, ¿verdad? Que uno pueda expresar libremente sus opiniones sin temor de que va a llegar la policía a traerlo con la fiscalía para acusarlo de traición a la patria o de disrupción ¿cómo es? Disrupción ciudadana o alguna de esas acusaciones ridículas que se hacen
en Nicaragua o Venezuela o incluso en Rusia, ¿verdad? Bueno, hay una cosa que es bien importante y me gustaría una opinión suya, es el tema del contraste, o sea, el cambio, lo que se le puede llamar popularmente, diciendo las cosas como son, cuando se le da vuelta a la tortilla, ¿verdad? Aquí en El Salvador había un esquema que venía, fíjese, desde las más altas esferas del Estado y que ha quedado demostrado con investigaciones del Ministerio Público que no solo se protegía, se convivía, se aplaudía, se le daba beligerancia a los grupos criminales de pandilla porque se pactaba con ellos. O sea, prácticamente los gobiernos dormían junto con estas estructuras, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? A tal grado quizás de inclusive darles hasta territorios, santuarios para que ellos pudieran hacer y deshacer en esto. Polígonos de tiro para entrenar. Polígonos de tiro para entrenar y todo lo demás. Uniformes. Ahora, la cosa da la vuelta en los últimos 3 años, que cuando el presidente logra mayoría en la Asamblea Legislativa y se activa el régimen de excepción. Una herramienta que hay que decir, ha estado siempre en la Constitución de la República. Es decir, cualquiera de los gobiernos de los últimos 30 años, aunque no gusta que se hable de eso, pero es verdad, se pudiesen haber activado esa herramienta. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, vaya usted a saber, como dice un reconocido comentarista deportivo, pero el punto es el siguiente, el presidente dice, es verdad, él reconoce que se ha encarcelado una cantidad importante de personas, pero se ha liberado a millones de salvadoreños honrados y trabajadores, dijo el presidente en el discurso de la ONU, y la implicación que eso tiene, doctor. Sí, bueno, eso es importante, ¿verdad? Porque de nuevo la oposición dice hay una violación masiva y sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno. Algunos dicen que los 70,000 que están presos son inocentes, todo, ¿verdad? Sí. O sea, sin... Vaya. Hasta la fecha en El Salvador no hay ni un periodista preso. No hay ni un periodista que lo han ido a traer de la lengua por su forma de pensar. No hay ni uno. Y los que se denominan ser perseguidos políticos son corruptos que están acusados de malversación o de robo de fondos del erario público o de las arcas del Estado, como usted le quiera llamar, o de los impuestos del pueblo salvadoreño. ¿Quiénes andan huyendo? Cifrido Reyes, Gerson Martínez. ¿Dónde está Lorena Peña? ¿Por qué no está en El Salvador? ¿No dicen ellos que no confían en la justicia salvadoreña? Pero ¿y por qué Eugenio Chica, que está por lo mismo procesado, está en El Salvador y no se ha ido? Y no está preso. Y no se ha ido a otro país diciendo que es perseguido político. Entonces es ahí donde se les cae la narrativa, la mentira de decir que en El Salvador se reprime aquel que no piensa como el gobierno y que hay una persecución y que hay una censura a los medios de comunicación. Le quisieron hacer la camita al embajador William Duncan cuando le preguntaron si había libertad de prensa y él dijo todavía hay. Porque que ellos estaban esperando que William Duncan dijera no hay libertad de expresión. De veras, ¿a poco? Pero el embajador William Duncan no cayó en esa trampa. Siéntense aquí, les dijo, dejen unas 10 vueltas bien rico para que vean. Pero sigamos viendo aquí lo que están analizando correspondiente a esta guerra contra las pandillas, a los criminales, a los que se dan golpes de pecho diciendo que no hay libertad de expresión y todo eso. Sigamos viendo, ¿verdad? Sin hacer diferencia. No, todos son inocentes. Bueno, ¿qué mayor violación sistemática de los derechos humanos que la que llevaban a cabo las pandillas? O sea, las pandillas han sido los mayores violadores sistemáticos de derechos humanos, empezando por el derecho a la vida, el derecho a apropiarse del fruto del trabajo, ¿verdad? Con las extorsiones. O sea, cada día aquí había miles de violaciones a los derechos humanos
extorsiones, en el derecho a movilizarse libremente uno por el país, ¿verdad? Sin que te estén pidiendo el DUI o deciden ellos si entras o no entras, salís o no salís. Eso eran violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, pero esta gente nunca la mencionó, por cierto, esas violaciones. Ahora que de repente sí se han ido algunas gentes inocentes, está hablando de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y se olvidan de los millones de gentes que ahora están gozando de sus derechos humanos a la vida, al fruto de su trabajo, a movilizarse libremente. Y se puede ser tan inconsistente en ese tema, doctor, porque fíjese que hemos visto que ha venido hasta CNN. CNN ha venido a poder confirmar qué es verdaderamente lo que está pasando. Y el reportero dice, bueno, es verdad, yo converso con quien sea y la respuesta que encuentro es de que ahora viven más seguros que antes, ¿verdad? Porque CNN por primera vez manda a alguien verdaderamente a hacer un trabajo de reporteo en territorio para poder darse cuenta de qué es lo que está sucediendo y pasando. Pero hay organizaciones como, por ejemplo, como Amnistía Internacional, como el último informe que acaba de sacar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Human Rights Watch, que usted no termina de convencerlos todavía de que lo que está pasando en El Salvador. Sí. Y los informes precisamente tienen cierto sesgo porque su fuente de información precisamente son aquellos que critican y cuestionan la manera en cómo el gobierno ha resuelto el problema de la violencia y la criminalidad. Sí. A mí me gustó mucho ese reportaje de CNN, creo que David Culver se llama el periodista, porque todo surgió a raíz de aquellas famosas declaraciones de Trump, de que decían que en El Salvador se había resuelto la seguridad, pero en realidad lo que pasa es que están vaciando las cárceles y mandándonos a todos los criminales acá. Entonces, CNN, David Culver le preguntó al ministro de Seguridad, y el ministro de Seguridad le dijo, no es así. Y entonces le dijo, véngase, vamos a mostrarle, ¿verdad? Y ahí donde viene, lo llevan a las cárceles, a Secot y otros, lo llevan por diversas zonas creo que de San Salvador, ¿verdad? Pero los barrios calientes donde no podías entrar antes. Y entonces dice, es cierto, entonces es importante porque CNN con todo y todo, creo yo que es la cadena más vista de noticias. No es una cadena que se haya caracterizado por ser pro Bukele ni nada de eso. Además es el testimonio, ¿verdad? Con cámaras en el lugar. Bueno, ahí está la declaración. Exacto. CNN le tiraba recio al presidente Bukele. Le tiraba sin miedo al éxito. Pero llegó a El Salvador y contrastó la información, que no es ninguna mentira y que no son estadísticas falseadas. La realidad que se muestra a través del gobierno, las estadísticas de homicidios que han bajado, los testimonios de la gente que decía que antes no podía caminar de noche, los testimonios de secuestro, asesinato, amenazas y tantas cosas. Entonces, CNN viene y dice, hey, creo que la estamos regando. Le estamos tirando a un presidente que ha cambiado la vida y le ha devuelto la dignidad a un pueblo salvadoreño. Le estamos tirando a un presidente que ha cambiado su libertad por la libertad de su pueblo. Le estamos tirando a un presidente que se ha ganado miles de enemigos por defender a su pueblo. Y su pueblo lo ama, su pueblo lo quiere. Y lo han ido a contrarrestar, o lo han ido a verificar, o a contestar, como usted lo quiere llamar, el chunche, a través de las cámaras, de los micrófonos, agarrando al azar, aquí también con la diáspora. Entonces se le cayó el negocio a la oposición. Se le acabó a la oposición el negocio. A la oposición que quiso vender un Salvador vuelto en llamas. A la oposición que quiso vender El Salvador
lleno de mentiras. Entonces, bola de arruinados, CNN le cierra la trompa, le cierra las jetas. Como dijo el señor acá, CNN no es que le tiraba dulce al presidente Bukele. No, hombre, si todos los días le tiraban de galán. Más el mentado ese sin oficio de... ¿cómo que se llama ese mae? Fernando... No sé, ya está. Hasta el nombre se me ha olvidado. Pero bueno, sigamos viendo lo que dice, mire. No hay algo montado, no hay un montaje ahí. Pero el punto principal es que si usted duda, venga, desplácese por El Salvador, pregúntele a la gente y verá si le estamos dando casaca o no. Ese es el punto importante. O sea, la constatación, en principio, por uno mismo, por el escéptico, el escéptico como Santo Tomás, que hasta que no metió los dedos en las llaves de Jesús, no creyó. Venga y compruébenlo. Dice Miguel Arévalo, pueda que tenga razón en lo de las críticas, pero hay una pequeña diferencia. El presidente lo han acusado, lo han intentado meter preso, le dicen malas palabras, se meten con su familia, le desean lo peor, dice. Así es, y ahí están grabadas las cosas. Sí, y no hay represalias. Sí. Ahora, doctor, que a mí me parece que legalmente el presidente hasta podría proceder con demandas por difamación. Claro. En varios casos. Claro, en legalmente sin ningún problema. En muchos casos. Y no se hace ni siquiera eso. Sí, definitivamente no se hace. Hay gente que se queja que por qué es que estas personas actúan con tanta impunidad, ¿verdad? A la hora de verdaderamente hacer sus críticas hacia el mismo presidente de la República. Uh-huh. Y la familia, ¿verdad? O sea, la familia que tiene que ver muchas veces o casi nunca en el comportamiento, en lo que haga un funcionario. Aun si el presidente fuera criticable por lo que sea, la familia que tiene que ver, ¿verdad? Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, porque usted sabe que, bueno, usted le da crédito al libro negro de la corrupción, cuya autoría es Salvador Arias, ¿verdad? Quien precisamente se ganó muchos enemigos dentro de su mismo partido, el FMLN, por hacer ese libro. No, pero él hablaba de la corrupción de Arena. Claro. De la corrupción del FMLN. Claro. No, claro. Y quizás porque como comenzaba tal vez el gobierno, ¿verdad? Cuando él hizo el libro, puede ser... Pero ya había datos. No, pero aún así, fíjese que hubo gente en el FMLN que amigos del doctor Arias decían que se... Bueno, se me ha pasado algo por acá que le quiero contar. Pues en la guerra contra las pandillas siguen cayendo. Como ustedes van a ver acá, la PNC informó que se ha capturado a Edwin Giovanni Dubón Romero, alias El Cuche, de la 18. Enfrentará la justicia por agrupaciones ilícitas. Este sujeto dice... perfilado como homeboy, se dedicaba a asaltar a la población honrada en Zacatecoluca, La Paz, quien interceptaba a sus víctimas a punta de navajas y las desalojaba de sus pertenencias. Así que acaba de caer este señor que es alias El Cuche de la 18 Revolucionario. También aquí tenemos otro donde dice la Fuerza Armada capturó cerca de la terminal de Nuevo Sonsonate a Saturnino Aguilar Hernández, alias El Niño, vinculado a la MS-13, quien amenazaba con reactivar extorsiones en la zona. O sea que estos andaban delinquiendo y todavía andaban amenazando a la gente que se iban a activar. Ahora entienden ustedes por qué la oposición es tan necia que se quita el régimen de sección. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Si hay remanentes todavía de pandilla, es necesario que el régimen de sección continúe. Porque aquí hay que acabar con todos los malacates que todavía le quieren robar la tranquilidad a un pueblo salvadoreño que le da la gloria a Dios y la honra a Dios y agradece al presidente por regresarle la dignidad y por regresarle la libertad.
Bueno, los voy dejando con este video. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto, no les cuesta nada. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal, La Neta SB, para que le den clic ahí. Y hemos estado hablando todo el acontecer que ha pasado con la abogada Tania Pastor y la seguridad del presidente Nayib Bukele. Nos vemos en otro video, si el Señor lo permite. Bendiciones a todos y ¡salud, Lulu!